por acompañarnos, a los que están conectados, a los que no se han conectado, pues los invitamos a que se conecten, ¿verdad? Queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida también a nuestro hermano Arnulfo. Hermano, ¿tiene algún saludo que dar? Saludos, hermanos. Siempre es un privilegio poderlos saludar y mandarles un abrazo a nuestra parte y ante todo una bendición del Señor. Nuestro hermano Elvis también nos acompaña. Amén. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por conectarse, por estar pendientes de este estudio bíblico. Espero que puedan gozarse y que podamos aprender juntos. Gracias. Hermanos, hoy nos toca dar la lección número 15, que se trata de las herramientas contra las fuerzas del demonio. Va a estar muy interesante la clase, va a estar muy ocupada. Vamos a aprender algo muy hermoso, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos dejó para que lo practicáramos. Y ahorita vamos a estar el estudio enfocándolo, hermanos. Si tienen su Biblia, la pueden abrir. Si nos quieren acompañar ahí en Marcos, capítulo 9, del versículo 14 al 29. Repito una vez más, hermanos, Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. Tenemos un versículo para memorizar que es Marcos 9, 29 y que dice así. Hermano Elvis, por favor, Amén. Nos lo lee. 9:29, ¿verdad? Sí. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Así es. Una vez más. Sí, una vez más. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y ayuno. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de que estaba hablando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo cuando dijo eso. El propósito de la lección dice que el alumno conozca la posesión demoníaca, es una triste realidad y que si no estamos preparados para afrontarla, podemos terminar siendo derrotados y humillados y traer deshonra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, entonces, hermanos, que estemos preparados y que estemos listos para cualquier batalla, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno a la clase, hermanos. Si no, antes de entrar de lleno, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude a traer la palabra y a traer el estudio. Si nos puede hacer el favor, hermano Pinzón, por favor. Amén. Oremos, hermanos que nos acompañan también, y les damos la bienvenida. Hermano Pastor, hermano Samuel Herrera, hermano Miguel, hermana Vicky, bienvenidos, Dios les bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tenernos aquí, Padre eterno, porque vemos que es por tu gracia y tu misericordia que Amén, tú nos Santo. tienes aquí en este lugar. Sí, Señor mío. Señor, gracias por el cuidado que has tenido con cada uno de los hermanos que están también, Señor, acompañándonos a través de estas plataformas. Y oramos, Padre, porque tú los bendigas y los guardes, Señor, donde quiera que estén y en las circunstancias que se encuentren, Padre. Oramos porque tú los bendigas y tú los sostengas en tus preciosas manos. Sí, Señor mío. Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos dirija y que esta lección, que este estudio, Señor, sea para que nosotros nos preparemos, Padre eterno. Señor, tú nos has dado la autoridad como hijos tuyos, Señor, para poder caminar en este mundo donde nos encontraremos con tantas cosas difíciles, pero gracias porque tú has dicho, Señor, que así como tú venciste, nosotros podemos ser más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo tanto, en tus preciosas manos ponemos esta hora, Señor, de estudio y pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos que están también acá en la mesa, que tú los dirijas con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, también antes de empezar quisiera invitarlos a que participen, pueden participar ustedes a través de Facebook.
los que nos miren, los que nos están mirando en vivo pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios, e incluso pueden mandar hasta un saludo, no le hace, son bienvenidos. Y también los invitamos, hermanos, para que si gustan venir y estar aquí con nosotros en vivo y también pueden participar, también pueden ser interactuar con nosotros, también pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios y todo eso. Todos son bienvenidos, hermanos. Amén. Son bienvenidos. Así es. Entonces vamos a entrar de lleno a la clase y vamos a empezar con la introducción. Voy a leer la introducción, hermanos, ¿ok? Amén. Dice, imagínense que un día, este escritor, hermano, la verdad que nos confronta, ¿verdad? Con su comentario. Nos Dice, hizo jaque mate. sí, hermano, sí, la verdad que sí, me puso a pensar, ¿verdad? Dice, imagínense que un día un vecino suyo llama a su puerta insistentemente pidiendo su ayuda. Usted, apresurada al ver qué sucede, abre. Cuando abre la puerta, ve a su vecino abrazando y sosteniendo a su hijo adolescente, quien está sacudiéndose intensamente y hablando con una voz terriblemente escalofriante. Entonces, usted entiende claramente que no es la voz del muchacho. El vecino le dice que su hijo ha estado jugando con la ouija y ahora está poseído por un demonio. Y que lo ha traído usted porque sabe que usted es un creyente que ora por su sanidad. Dice, la pregunta que nos hace aquí, dice, ¿qué haría usted en ese caso? ¿Verdad? Y pregúnteselo, hermano, ¿qué haría usted en ese caso, en esa situación? ¿Lo atendería o se disculparía poniendo alguna excusa? Dice, en este caso puede hacerse realidad un día. Es decir, cabe la posibilidad de que a usted le vaya a buscar por algo así, o quizá que ya le haya ocurrido. En esta lección basada en Mateo capítulo 9, Marcos, el capítulo 9, del 14 al 29, estudiaremos cómo desea Dios que afrontemos dicha situación. Este relato se encuentra también en Mateo 17, capítulo 17, versículo 14 al 19, Lucas 9, 37 al 42. Era un caso severo de posesión demoníaca que había resistido todo esfuerzo de los discípulos, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación aquí, hermanos, que fue difícil en ese momento, tanto para el papá, o aquí pues sí, el papá, ¿verdad? Desesperado, corriendo por auxilio, a querer ir con la vecina. ¿Qué haríamos nosotros en ese momento, verdad? ¿Qué podríamos hacer? De hecho, ya una vez, cuando recién empezaba aquí en los caminos del Señor, me tocó una experiencia ir con una vecina, no sé si se acuerda, hermano Pinzón, y me acompañó el hermano Pinzón y me acompañó el hermano Pastor, ¿verdad? Les dije que por favor fuéramos a orar por una vecina, no sé si recuerda, hermano, Sí, hace como no. ya algunos años. Y tuvimos una experiencia ahí. Lo curioso de esto, hermanos, que esta persona tenía muchos años sin poder dormir. Era una señora que estaba, pues sí, estaba perturbada, la perturbaban, no la dejaban dormir, incluso escribía cosas muy Escalofriantes. sí, hermano, sí. Entonces, como escribiéndole a su hijo que porque no se suicidaba, o sea, cosas así de ese tamaño. Wow. Pero lo grandioso de esto, hermano, que después de que oramos por ella, después dijo la señora que esa noche fue la noche que más a gusto había dormido en algunos años. Y yo, wow, qué tremendo el poder del Señor, ¿verdad? Lo que hace a través de la oración. Pero bueno, entonces, hermanos, vamos a leer entonces el pasaje de Marcos del capítulo 9. Tal vez si me permite, hermano, Claro que sí. yo creo que es interesante volver a recalcar un poco sobre qué haríamos. Sí. ¿Verdad? Porque
pues adelante vamos a encontrar el ejemplo, ¿va? De que, ¿qué hicieron los discípulos? Bueno, ellos lo intentaron, no cabe duda, pero no pudieron. Ahora, como creyentes, ¿qué haríamos nosotros? ¿Lo intentaríamos siquiera? ¿O dirían, mire, vaya a la iglesia? Saldríamos corriendo. ¿O le recomendaríamos a alguien? ¿Verdad? Ese es sería lo más triste para un creyente, ¿va? Ajá. No tener ni siquiera la capacidad de poder orar por aquella persona, Ajá. sino que recomendarle a alguien. Y cuando nosotros hacemos esa clase de recomendaciones, hermanos, nosotros cuando no tenemos realmente la confianza en Dios, podemos hasta encaminar a aquella persona a alguien que realmente no es el indicado para hacerlo. Ajá. Entonces el propósito viene en la lección. ¿Qué haríamos nosotros en tal caso? Si nosotros recomendaríamos a alguien, lo traeríamos a la iglesia. Es exactamente yo creo que es lo mismo que sucede cuando nosotros no tenemos ni la capacidad de presentarle a Cristo a una persona como su Señor y Salvador. Así es. Entonces le dice usted, vente, vamos conmigo a la iglesia. Y no está malo que lo invitemos a la iglesia. Lo malo es que nosotros no podamos darle realmente el mensaje que necesita. Así Amén. es. ¿Verdad? Amén. ¿De acuerdo? No, yo nomás quería ahondar más en lo que dijo el hermano exactamente, ¿verdad? Él fue muy sabio en lo que dijo. La manera como yo lo veo cuando dice usted, ¿verdad? Si recomendaríamos a alguien, prácticamente nos estaríamos poniendo en evidencia nosotros, ¿verdad? Sí, exacto. De que nosotros mismos estamos faltos Así es. de esa capacidad con la que Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos dio esa autoridad, ¿verdad? Creo que cuando venimos a los caminos del Señor, es una de las primeras cosas que debemos saber, ¿verdad? De que Dios nos ha dado esa autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, dice en su nombre, ¿verdad? Y tenemos que hacer uso de esas herramientas. De eso es lo que vamos a estar hablando prácticamente, ¿verdad? De ese tipo de herramientas que el Señor nos dejó para que pudiéramos echar uso de ellas y ponerlas en práctica. Así es. En ese tiempo yo me acuerdo que pues, tenía muy poco yo aquí, apenas empezábamos a venir a asistir aquí a la iglesia, y yo sí me sentí Impotente. impotente, sí, por eso recurrí, ¿verdad? A nuestro hermano Pastor y a nuestro hermano Pinzón. Nuestro hermano Miguel parece ser que tiene una pregunta si quiere hablar, hermano, en voz alta. No es tanto una pregunta, sino un comentario. Aquí el micrófono. Especifica aquí hacia la persona. ¿No hay un micrófono, hermano? Miguel, ¿me permites? ¿No tiene un micrófono, pastor, para Miguel? Es que está tiene una comentando, pregunta. está ¿No comentando tiene un Miguel. micrófono para él? Sí, venga acá, Miguel. Para que lo escuche. Sí, buenas tardes. Mi comentario nomás es referente a que la lección, o bueno, la introducción no dice sobre el tiempo que tiene esta persona. Dice que alguien se acerca a alguien creyendo o sabiendo que es creyente y cree que por eso puede tener el poder de la sanidad. Ok. Nunca dice el tiempo que esta persona lleva en conocer muy buena, Cristo. O sea, interesante. Yo creo que esa es una de las cosas que podría hacer el no ser capaz de. Ok. Entonces no podemos asimilar que todo creyente puede o tiene el poder para poder. Ok. Ahorita lo vamos a mirar. Gracias, En el hermano. pasaje que vamos a leer. Sí, y yo creo que aquí vamos, como dice usted, vamos a mirarlo porque Jesucristo cuando llamó a los 12 les dio ese poder. Gracias, hermano. Les dio ese poder y esa autoridad. Vayan, lo vemos en el capítulo 3 y lo vemos también en las otras citas que vamos a tocar. Solo es para adelantarle la pregunta. Él les dio la autoridad. Ellos ya habían caminado con Él y obviamente tenían el tiempo y yo creo que ya tenían la madurez para compartir el Evangelio porque Él los preparó, Él los discipuló. Entonces, yo creo que es una muy buena pregunta porque
Miguel está representando a mucha gente que está comenzando Sí, en sí, el sí. Evangelio y dice, pues sí, yo no tengo la capacidad para hacer eso. Así es. Entonces, pero ellos ya estaban preparados y ya Dios les había dado la autoridad, la capacitación para poder hacerlo. Así Entonces, el Espíritu Santo estaba con ellos y ellos podían tener esa autoridad para sacar demonios. Como dice, o refiriéndose a un... Exacto. Sí. Dice, ¿cómo puede yo creer que tengo el poder de hacerlo si llevo un poco de conocerlo? Ok. Ok. No creo que sea una incompetencia de mi parte al saber que voy avanzando un poquito. Exacto. Yo creo que cuando el autor lo que está haciendo es como una comparación, ¿verdad? De la situación que surgió ese día con los 9 discípulos que estaban ahí, ¿verdad? Porque recordemos que el Señor venía de la monte de la transfiguración. Sí, con sí, los sí. otros 3 Sí. discípulos, ¿verdad? Y como dice el hermano, ¿verdad? Estos que estaban allí ya habían hecho otros milagros anteriormente. Claro. Ya venían de practicar otros milagros de sanar enfermos, se estaban enfrentando a algo diferente, pero no estaban ellos ignorantes de lo que tenían que hacer. Ellos ya habían sido capacitados, como dice el hermano, ¿verdad? Pero aún Santiago mismo nos dice en uno de los textos que vamos a leer, de que se requiere de mucha preparación para esto, ¿verdad? Así es de que, como tú decías, ¿verdad? No está en todos el poder estar preparados para alguna situación así. Y yo creo que Dios es sabio. ¿Ah? No nos va a poner algo a nosotros que realmente no podamos hacer en su momento. Así que yo creo que tenemos que tener esa confianza. Eso no nos debe excusar a que nosotros no nos preparemos, porque Dios para eso nos está preparando. Para eso nos llamó, para servirle y para que nosotros podamos hacer el trabajo que Él nos demande. Pero en su momento Él a cada quien le va a poner algo que resolver. Exacto, sí. Exacto, sí. Y es muy buen apunte, hermano. Gracias. Sí, buena observación. Vamos. Ok, entonces vamos al texto, hermano. Vamos a ir a Marcos, capítulo 9. Del 14 al 29 vamos a leer lo que pasó ahí. para Amén. poder entender. Dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte,
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y ayuno. Así es. Observamos, hermano, al principio aquí de la lectura, que no nomás estaban los discípulos, estaban alguien más con ellos. Que eran Escribas, los escribas, exactamente. ¿Y quiénes eran los escribas? personas religiosas que obviamente sabían Ajá. de las cosas de Dios. por De las supuesto. cosas de Dios. Entonces ellos estaban mofando de los discípulos. Los discípulos tenían poder para hacer eso. Pero ¿qué pasa con ellos? Si ellos conocían a Dios, ellos alababan a Dios, trabajaban enseñando de la palabra de Dios. Pero sin embargo ellos no tenían poder ni potestad de hacer eso. A lo que se mira aquí, ¿verdad? Porque ellos no estaban, ellos estaban discutiendo para decir nomás, Amén. ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Que ellos no pudieron hacer nada tampoco. Le desearon más bien a los discípulos. Si me permite comentar algo de lo que está hablando ahorita, yo creo que también Satanás reconoce, ¿verdad?, cuándo es la mejor oportunidad. Y la Escritura no nos dice de que los apóstoles o los discípulos del Señor estuvieran flaqueando en otras áreas, ¿verdad? Que estuvieran en algún tipo de mal camino. Sabemos que ellos eran hombres que estaban siendo instruidos por el gran maestro, dice, por el mejor de los maestros, y estaban en un punto donde ellos iban en crecimiento, ¿verdad? Así es. Pero es precisamente de eso, es precisamente allí cuando Satanás intenta romper algo bueno, ¿no? O sea que cuando estamos en los caminos del Señor, cuando estamos tratando de seguir un camino recto, es cuando van a venir este tipo de problemas, este tipo de ataques de parte del enemigo, ¿verdad? Porque yo recuerdo algo que el pastor siempre menciona en sus sermones, ¿verdad? Cuando dice de que cuando un clavo está torcido, nadie se le antoja estarle pegando a un clavo torcido, pero cuando un clavo está derechito es cuando a ese es al que, ¿verdad? Entonces Satanás hace lo mismo, ¿verdad? Satanás busca esos momentos para poder atacar. Para desanimarnos, ¿verdad? ¿No tenían algún comentario, hermano? No, está. Sí. Terminamos. Ok, Miguel. Está bien. ¿Todo bien? Ok, qué bien. Entonces, vamos a, ya que leímos, ya sabemos más o menos entonces de qué estábamos hablando, ¿verdad? Y hay una cosa que me llama la atención, y fue la pregunta que hizo Jesucristo, que dice, ¿dónde está la pregunta? ¿Cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Hace esa pregunta a nuestro Señor Jesucristo al papá de este joven, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención esa pregunta. Pero más adelante esa pregunta la vamos a contestar, ¿verdad? Porque creo que tiene un propósito el Señor con eso. Porque siendo Jesucristo, Él siendo Dios mismo, conoce todo. Él conoce todo, ¿verdad? Pero hay un propósito ahí. Hay un propósito, yo creo que lo vamos a mencionar más adelantito. Entonces, hermanos, vamos a pasar a la parte número 1, que dice, humillados por el poder del demonio, ¿verdad? Entonces, si nos hace el favor, hermano Pinzón, de ayudarnos a leer. Dice la letra A, un padre y un hijo atribulado. Versículos 17 y el 18. El evangelista Marcos presentó el caso de un padre tribulado junto a su hijo. No sabemos si aquel hijo era único, pero al parecer era un adolescente que sufría severos ataques de epilepsia, que lo exponía a la muerte. Esto porque el muchacho era sacudido ya fuera en el agua o en el fuego, provocándole el arrojo de espumarajos y al parecer causándole severa deshidratación. Versículo 18. Este padre que amaba, dice que amaba a su hijo, demostraba, estando pendiente de él, logró cargarlo tal vez varios kilómetros, llevándolo hacia donde estaban los discípulos de Jesús, buscando la tan ansiada recuperación de su querido hijo,
qué bueno sería que tuviésemos en nuestros países más padres responsables para con los hijos que engendraron. De seguro tendríamos menos dramas humanos. En la actualidad las estadísticas de la cantidad de hijos abandonados por padres irresponsables son aterradoras. Son aterradoras. Volviendo a la situación de la introducción que decía el escritor aquí o el comentarista, del hijo que había estado jugando con la ouija, ¿sí? El Señor nos pone una responsabilidad, a nosotros nos da un mandato que dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, dice, y aunque cuando sea o fuere grande, no se apartare, dice, ¿verdad?, de él. Entonces ahí hay como creyentes una responsabilidad muy grande de instruir a nuestros hijos, el darle el buen ejemplo para evitar este tipo de situaciones, de que no tanto que alguien venga a nosotros, sino que no seamos nosotros que llevamos a nuestros hijos a la iglesia o al pastor para que oren por él, porque nos descuidamos, no lo educamos, no le enseñamos del temor de Dios y se meten nuestros hijos en cosas que... Pues, o en tal caso que nosotros oremos, porque si no, otra vez, nosotros como padres seríamos los que tendríamos que orar por ellos primeramente. ¿Va? Porque, así es. Y yo creo que esa es la responsabilidad de nosotros como padres, como abuelos, ¿va? Que nosotros nos propongamos cada día orar por nuestros hijos. Así es. De todo porque hoy en día, sin ninguna duda también en su momento, este padre tenía otro entorno también. Siempre en la caída del hombre el mundo ha estado bajo la influencia de Satanás, ¿verdad? Entonces, hoy podemos decir nosotros que hay más medios, por supuesto, por los cuales los jóvenes, los niños están más expuestos. Wow. Pero la responsabilidad es la misma, la responsabilidad ante todo, que los padres temerosos de Dios es no solo alimentar a nuestros hijos, sino en lo que dice el proverbista, ¿va? Nosotros podamos instruir a nuestros hijos. Entonces, ¿y cómo los instruimos? Obviamente en la palabra de Dios, pero tenemos una responsabilidad y es de orar. Y esta lección, hermanos, es prácticamente la falta de oración que hay en nosotros como creyentes. Así y por es. eso es que al final, pues, esto es parte del fracaso de los discípulos y va a ser el fracaso también de la iglesia. Así es. ¿Algún comentario, hermano? No, está bien. Sí, lo que sí quisiera comentar yo es de que hoy en día miro yo la tecnología como una corriente, pero como una corriente de río que va arreciando más y más, va como agarrando más fuerza y nos está arrastrando más y desviando más del camino de Dios. Es algo que está pasando enfrente de nosotros y la verdad lo estamos ignorando, ¿verdad? Nos estamos yendo con la corriente. Vamos entonces al inciso B, hermano. Amén. Si nos hace el favor de ayudarnos a leer ahí. Amén. Esto está en base al versículo 18. Dice, un padre e hijo decepcionados de los discípulos de Jesús. La palabra del Señor menciona lo que el angustiado padre dijo al maestro. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No obstante, estos mismos discípulos del más grande maestro en algún momento se habían hecho famosos al cumplir exitosamente la misión que Jesús les había dado. Esto responde a la pregunta que hizo Miguel, ¿verdad? Sí, así es. Donde dice de que ellos ya venían de otros momentos en su vida donde habían practicado otros tipos de milagros, ¿verdad? Dice, sanando enfermos, sanad enfermos, dice, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. En Mateo 18, bien vemos eso. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Estos mismos hombres, comisionados e investidos de autoridad por el Señor Jesús, y que anteriormente habían tenido éxito en la misión encomendada,
Aquel día protagonizaron un triste y bochornoso espectáculo. Esto se dio ante la vista de una multitud de curiosos y especialmente de los escribas que buscaban cualquier motivo para hacer escarnio del Señor. Ante esta situación, todo el esfuerzo realizado por aquel padre, con la única esperanza de poder ver a su hijo recuperado, iba a hacer nada, pues sus expectativas se desvanecían ante la incapacidad de los discípulos. ¿Cómo ve, hermano? Es tremendo porque yo creo que el plan de Satanás siempre es ridiculizar al pueblo de Dios, ¿verdad? Ajá. Y en muchas partes, pues si lo logró con los discípulos, sin ninguna duda lo ha logrado con nosotros, ¿verdad? Y ese ha sido el talón de Aquiles de la iglesia, realmente la falta de una relación genuina con Dios para que nosotros seamos ridiculizados. Y Él va a tener siempre, el enemigo va a tener siempre personas para usarlas, para avergonzarnos a nosotros. La pregunta sería, ¿cómo lo hemos avergonzado? Y yo creo que es tiempo de enmendar estas cosas y ponernos en la brecha realmente para dejar de hacerlo, y que la iglesia realmente desempeñe el papel que debe desempeñar, luchando contra todas esas cosas. Yo creo que Pedro en el capítulo 3 y verso 15, si no me equivoco, él hace la alusión de que el creyente debe de estar preparado para presentar defensa. Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo la tiene? Con mansedumbre, ¿verdad? Y nos da realmente la palabra de Dios, nos da la capacidad, hermanos, para hacerlo, estar preparados para esos momentos, para no ser ridiculizados también como los discípulos, ¿no? Así es. Yo pienso que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, como que guardó ciertos momentos especialmente para Él y para su Padre, para glorificar a su papá, para glorificarse a Él mismo y para darse a conocer, ¿sí? Por eso es que quedaron escritos aquí, ¿verdad? Por eso se le llama testimonio, porque Él dio testimonio de sí mismo y de Dios, ¿verdad? Del Padre, de lo que había en Él. Y creo que esta situación fue una de esas situaciones. Esta es para mí. Exacto. Aquí vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Padre, ¿verdad? Dios Padre. Y porque ahí estaba un gran número de personas que estaban a la expectativa, e incluso estaban los escribas, ¿verdad? Y estaban, pues, lo que se estaban mofando. Y es que cuando le dice, oh generación incrédula, no le está diciendo solo a sus discípulos, le está diciendo incluso entra el Padre del niño. Del niño. Y cuando le hace la pregunta, lo que usted decía, pues, ¿por qué le pregunta qué edad tiene? Es que lo que sucede es que era un niño, era un inocente a quien el demonio había tomado por casa, ¿verdad? Entonces, no podemos, lo que está diciendo el Señor no es porque Él no supiera, sino que para testimonio de los demás, que era un niño que cualquiera podría pensar, este es un pecador y por eso es poseído por el demonio. Sí. Entonces, es un niño y entonces le pregunta eso para que todo quede claro de que la posesión que Satanás había tomado en el niño no era porque hubiese pecado en la persona, sino porque, bueno, ese era el plan de Dios para que, como dice usted, para que el nombre de Dios fuera glorificado en ese momento. Amén. Esa es una de las razones por las cuales él pregunta la edad del niño. Ajá. Yo creo que la gente se hace expectativas cuando decimos que somos cristianos. Cuando la gente en nuestra comunidad nos conoce, ¿verdad? Como hijos de Dios, como creyentes que somos, ellos se hacen expectativas a las cuales esperan que nosotros nos comportemos a la altura de esas expectativas, ¿verdad? En el caso acá de los discípulos, como lo vimos,
como dijimos, no es que los discípulos estuvieran descarriados, por de alguna forma decirlo, ¿verdad? Sino que faltaba ese ingrediente que les dice el Señor, ¿verdad? A generación de incrédulos, ¿verdad? Faltaba ese toque de fe, porque aún el mismo papá del muchacho le pide perdón al Señor y le dice que perdone su incredulidad, ¿verdad? Y reactiva su fe de inmediato al ver al Señor ahí presente, ¿verdad? Y yo creo que es lo que nosotros también, ¿verdad? Tenemos que, en nuestra oración, tiene que ir acompañada por ese ingrediente, ¿verdad? De no dejar de creer, de tener fe en el Señor, que quien hace el milagro es Él. En ningún momento es para la gloria del que está llevando la oración, ¿verdad? Para que se lleve los créditos, el pastor o la persona que llegó a orar por alguien así, ¿verdad? Sino que es Dios quien hace el milagro, y lo que tenemos que hacer es tener esa fe puesta en Él, ¿verdad? Así y darle es. la gloria y honra al Señor. Así es, y lo que me llama mucho la atención también es cómo el Señor le da ese mandato a ese espíritu, ¿verdad? Dice, fíjese qué tanto habló Jesucristo para hacer ese milagro. Dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Y ¡pum! Salió. ¿Sí? No hubo una necesidad de Sí. de hacer algo tan, vamos a decirlo, espectacular, ¿verdad? Decirlo de esa manera, ¿verdad? No sé, me imagino algo, no sé, el poder del Señor, ¿verdad? No necesita de ¿cómo podríamos decir? De espectáculos. Sí, de espectáculos. shows. De shows, sí. Amén. Sí, ¿verdad? De gritos y cosas no sé. Los demonios, pues, lo reconocen la voz de Él y lo obedecen, ¿verdad? Así es. Y no es como para hacerlo gracioso, ¿verdad? Pero no porque era sordo y mudo, a lo mejor porque era sordo no escuchaba a los... Sí. Pues a los bueno, discípulos. podemos ver, podemos percibir que Jesucristo no le gritó aquí, ¿verdad? A lo mejor cuando es sordo el espíritu, a lo mejor sí hay que gritarle, pero en este caso no le gritó, ¿verdad? Obedeció luego. Hermano Rodrigo. Dígame. Algo que, bueno, el título de la clase no habla, dice herramientas contra las fuerzas del demonio. Yo pienso que cabe la pregunta de hacernos y decir cuáles son las herramientas que nosotros tenemos. Así es. Y tal vez a veces queremos buscarlas hasta el momento en que estamos en la situación, ¿verdad? Pero ¿qué queda en este momento, verdad? ¿Qué pasaría, no? Y como dijo usted al comienzo, ¿no? El comentarista, y con lo que dije, usando las palabras del hermano Pinzón, nos pone en jaque mate, ¿no? ¿Y qué hacemos, verdad? No sabemos los tiempos, ¿verdad? Y aún los tiempos que estamos viviendo son tiempos que pareciera que lo que la Biblia cuenta, hay mucha gente que piensa que fueran como fábulas, ¿verdad? O historias pero no, es algo real, es algo que estamos viviendo, ¿no? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra huestes, contra potestades de maldad. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? No sé si tal vez algunos de los que están viendo en este momento podrían mandarnos un comentario y decir, hermano, esta es la herramienta que yo estoy usando en este momento, ¿verdad? O me imagino que ustedes también van a compartir de esas herramientas, pero sería bonito saber cuáles son las herramientas que algunos de ellos tienen, ¿verdad? Sí, estaría Sí, de hecho ya lo leyó el hermano al final de la lectura que hicimos. Esas son las herramientas, la oración, el ayuno. Aunque realmente el ayuno dice que en los mejores manuscritos no aparece el ayuno, sino más se enfatiza en la oración, ¿verdad? Entonces, porque si vamos otra vez al pasaje o al comentario de la persona, del escritor, él dice, llevan una necesidad y usted no va a estar primero entrando en ayuno, usted lo que tiene que hacer es orar. Pero para orar... ¿cómo está su vida con eso? Es que hay tantas cosas que tenemos que entender. Bueno, si tenemos una vida realmente en obediencia a Dios, es que entonces estamos en oración, en constante oración, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tocar ahorita, hermano, en este. Una anotación.
no siempre el demonio se va a manifestar en una persona actuando como lo que comúnmente conocemos una persona endemoniada, ¿verdad? Sino que el demonio va a atacar nuestras vidas de diferentes maneras, ¿verdad? Claro. Y entonces también, aparte del ayuno y la oración, hay otras armas que la Biblia nos guía, nos aconseja que debemos usar también, Claro. ¿verdad? Para contrarrestar esos ataques del Armadura, enemigo, ¿verdad? sí. Y vamos a verlo, pues así. Aunque aquí está enfatizando obviamente por un caso de un endemoniado, posesión poseído. demoníaca, Sí. ¿verdad? Que tenía este niño sin habla. Porque en Hebreos vemos también cuando habla de parte de la armadura, Sí, claro. en Hebreos 4:12, si lo podemos leer, nos habla también acerca, ¿verdad? Sí. De cómo contrarrestar también esos ataques. Sí. Si gusta, se los leo así rapidito. Bueno, Efesios habla, también Pablo en Efesios Sí, habla sí, de sí. la armadura. Lo que estamos mirando aquí, o estamos tratando de mirar, es una persona que está endemoniada, ¿verdad? Un caso en Ajá. particular. Sí, en particular. Y lo que nos va a compartir usted es para evitar esos contraataques. Pero léalo. Ajá, pues dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Pues parte de esa armadura es conocer de la palabra, ¿verdad? Claro. El llenarnos de ella Ahí está. para poder tener conocimiento de qué es lo que tenemos que evitar para que no nos pase, Así ¿verdad? es. Es Así. como la prevención, pues, para un caso así. Sí, ¿verdad? sí. Sí, pues en cuestiones de ataques, ¿verdad? O de que el demonio venga a tentarnos, Jesucristo nos puso un ejemplo muy grande después de bautizarse, ¿verdad? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y eso precisamente le iba a tocar, Sí. porque tenemos que estar preparados, porque la respuesta de Jesucristo fue con la palabra del Señor. Así es. La pregunta mía sería, o sea, ok, ¿qué hizo Jesucristo en esos 40 días y 40 noches en el desierto? Me lo imagino yo, ¿verdad? O sea, recostado así, mirando las hormiguitas, dejándonos pasar, ¿verdad? Tal vez poniendo unos botes allá de aluminio y tirándole con piedra, ¿verdad? Entreteniéndose. Pero no, hermano, o sea, él estaba orando en constante oración, ¿verdad? Preparándose, ¿para qué? Precisamente para esto. eso. ¿Y qué viene siendo eso, hermano? La tentación del demonio, ¿verdad? Bien. Claro. ¿Y cómo lo contraataca? Con la palabra, porque la palabra debe ser nuestra espada para toda pelea contra... No sé si hay... Solo un comentario sobre lo que decía el pastor sobre las herramientas que uno debería de tener, ¿verdad? Conocer. Y ya han mencionado varias, pero yo creo que lo más importante sería la mera confianza en Dios, ¿no? Claro, Me recuerda aquel pasaje donde Jesús resucita a Lázaro. sí. Aún San Juan cuando 11, Marta y María capítulo 11, San han Juan. mirado lo que Jesús ha hecho y todavía les dice, no creen lo que han visto. Sí, yo creo que los lleva más a confiar más que en lo que han visto. Claro, Ciertamente yo creo que por supuesto. aparte de todo esto es la mera confianza de lo que Sí. Dios puede hacer. Claro. Así es. Y obviamente, hermano, gracias por su comentario, porque, a ver, la confianza es el resultado de una vida en obediencia a Dios, Sí. en una vida de oración, en una vida de la lectura de su palabra, nos lleva a esa confianza. Porque se imaginan ustedes, y el hermano tocó un buen punto, cuando Jesucristo es tentado, entonces Él respondió con la palabra. La pregunta sería ahora para nosotros, ¿cómo respondemos nosotros ante un atentado de Satanás? Así es. ¿Cómo respondemos? ¿Como el exorcista haciéndole la cruz así? ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces no es así, es con la palabra de Dios. No, y aquí viene algo bien interesante, ¿verdad? De cómo Jesucristo se preparó antes de llegar a esta Claro. situación, ¿verdad? Exacto. Es algo hermoso y es algo que no podemos dejar de pasar, ¿verdad? Y esta... De los hermanos, hermano. A ver. Sí, a ver, Online, desde México. a ver, La hermana Ana María Herrera. ándale. Dice, estoy de acuerdo, dice, la oración uso como herramienta, dice ella.
La hermana Ana Galeas dice, nosotros nos comunicamos con el Señor mediante la oración y Él se comunica con nosotros mediante la palabra. Así es. Amén. 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 Un saludo, hermana. Gracias, me da mucho gusto el saber que estás conectada y aprendiendo. Y hoy amaneció con unas reflexiones muy bonitas, mi hermana. La verdad, amaneció muy espiritual. Te felicito, hermana. Amén. Bueno, vamos a ir al punto 2 porque me emociona esto. Me emociona de la aparición, o más bien donde estaba Jesucristo antes de ir a sacar este demonio. Y hermano, ayúdenos por favor a leer. Claro que sí, hermano. El punto número 2. Liberados del poder del demonio. Liberados del poder del demonio, en los versículos 14 al 27. En aquel momento Jesús regresaba del monte de la transfiguración con los miembros de su círculo íntimo y se encontró con que 9 de sus discípulos estaban pasando la peor humillación y vergüenza de sus vidas. Sí. ¿Más? ¿O No, hasta ahí? no, está ahí, está bien. Ajá. Entonces, ¿dónde si leemos aquí atrás, dónde estaba Jesucristo el día de la transfiguración? Dice que estaba en una montaña, en un monte, perdón, en un monte alto, y estaba con Pedro, estaba con Juan y estaba Santiago. 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 Entonces, dice que se le apareció, ¿verdad?, una nube y salió una voz. La gloria de Shekinah, ¿eh? Sí. La gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios, así es. Entonces, Dios mismo ahí. Yo cuando lo leí por primera vez, cuando estaba leyendo la Biblia, por primera vez que empecé a leer la Biblia, me pude imaginar esto y se me enchinó la piel de saber de que estaba con él Moisés y Elías, que eran 2 profetas que ya mucho tiempo había pasado, que ellos habían, vamos a decir, muerto, ¿verdad? Entonces, que vienen y se le aparecen con él. Pero dicen que irradiaba una luz, hermanos, que la ropa se le veía tan blanca que nadie podía, por más que la lavaran, podía ser tan blanca esa vestidura. Entonces, para estar en un monte alto, de seguro Jesucristo, vamos a decir, se estaba recargando de pilas, estaba orando, ¿sí? El Señor nos dice que en lo secreto le oremos a nuestro Padre, y Él en lo público ¿qué dice? Nos exaltará, ¿verdad? Entonces viene Jesucristo, después de estar toda la noche orando, se transfigura y todo, y luego viene y le dice al demonio, salte. Así con esa facilidad, ¿verdad? Entonces, ahí está una de las herramientas. ¿Cuál es la herramienta? Que en lo secreto, hermano, ahí, hermano, donde estás tú solo, en lo íntimo con Dios, a Él pídele, a Él aclámale, a Él alábalo ahí, y vas a ver que Él te va a recompensar. Y eso Dios lo ha dicho, la Escritura lo dice, ¿verdad? Y todo aquel que dice que se exalte en lo público, dice, Será humillado. será humillado, exactamente. Así es. No sé si tenga algún comentario, hermano, acerca de ese pasaje. No, pues es interesante que nosotros podamos solo dar un apunte de que cuando el Señor se aparece, Él viene de tener un encuentro, o mejor dicho, los discípulos tuvieron un encuentro con la gloria de Dios. Entonces, luego ellos descienden y van a enfrentarse a un caso demoníaco, interesante. Y eso nos lleva a Filipenses, ¿va? Dice que Él dejó su gloria, ¿va? Y no tuvo como cosa que aferrarse. Siendo como Dios, dicen, dejó su gloria y vino a la tierra a humillarse. Y eso lo podemos ver ahí prácticamente en la transfiguración. Después de ver ellos, los discípulos, haber visto una gran experiencia subliminal, celestial, bajan y se encuentran con un caso demoníaco.
Es tremendo, eso puede pasar en nosotros. Nosotros podemos estar aquí en la iglesia un día domingo cantando y alabando a Dios y más adelante nos podemos encontrar con un caso totalmente adverso. ¿Estamos preparados para esto? Es otra vez la pregunta, ¿estamos preparados para eso? Así Hermanos, es. que no se tienen preguntas. Ya, alguien. Tal vez el hermano Facundo dice, ¿cuándo murió Elías? Dice. No, pues no. Bueno, no murió, Elías no murió, bro. no murió Elías. Oh, fue levantado, cierto, perdón. Sí. Ahí está la respuesta de hermano Facundo. Bendiciones. Bendiciones, brother. Wilmer Orozco desde Guatemala dice, Saludos, Wilmer. saludos Dios hermanos, bendiga, Dios les familia. bendiga, dice saludos desde Guatemala, saludos especiales a mi padre espiritual y figura paternal actual, dice Arnulfo Pinzón. Gracias, hermano. Una herramienta, Gracias, hijo. una herramienta que me ha funcionado para reprender la tentación del diablo es, dice él, pensar en las consecuencias que me ha traído estar en el Interesante. mundo. Cada día Dios pone a prueba mi fe. Wow. Tengo la dicha de tener a una esposa de mucha fe y me Así alimento de su actitud espiritual. Así es. Mi familia Pinzón han sido muy importantes para alimentar mi espíritu. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Un hermano. saludo, saludo a... Un abrazo para todos Y la allá en hermana Ana casa. María dice, te amo, hermano. Igualmente, hermana. Gracias, qué bendición. Hermanos, comenten. Sus comentarios son importantes para nosotros. Entonces, hermano, ¿tenía algún comentario acerca de eso? Bueno, de lo que acaba de comentar el hermano, ¿verdad? Cuando estaban hablando del monte de la transfiguración, me hizo recordar, ¿verdad? De también cómo, al igual que al Señor Jesucristo, Satanás usó ese momento de debilidad en lo que, entre comillas, ¿verdad? Cuando el Señor dice que el Señor se despojó, ¿verdad? De su divinidad tomó como, cuando dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y él en su condición humana, él sintió hambre, sintió frío. Después de esas 40 noches de ayuno, ¿verdad? Satanás usó ese momento de debilidad, ¿verdad? Para tratar de tentar al Señor, ¿verdad? Y el Señor respondió, ¿verdad? Con lo que dice su palabra, ¿verdad? Igualmente me recordó de Elías, ahorita que mencionaron a Elías, también como Elías, ¿verdad? Después de venir, así como dijo usted, de algo tan sublime, de algo tan poderoso que le dijo en su oración a Dios que derramara fuego y mató a los falsos profetas. Ajá. Luego Elías sale huyendo. Ridiculizado por una mujer. Por una mujer, exactamente, ¿verdad? Y luego dice que se echó debajo de un árbol, Sí. ¿verdad? Y que le pidió al Señor que se lo llevara. Él le dijo que prefería morir. Y fue cuando bajó el ángel, ¿verdad? Y le dijo que comiera y que se fortaleciera. Que quedó dormido. Pero de igual manera, Satanás usó también ese momento de debilidad de parte de Elías, cuando Elías había caminado toda la noche por el desierto. Son ataques que todos vamos a recibir Así es. siendo cristianos, ¿verdad? Aún estando buscando esa santidad, aún buscando esa comunión con Dios, aún ayunando y orando, el enemigo está como león rugiente, dice la Biblia, Así esperando el momento para atacarnos. Algo muy importante que mencionó usted aquí acerca de Elías, ¿verdad? Que Dios venía, bajaba y decía, come, ¿verdad? Entonces, él comía y dormía. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que cuando Dios nos da alimento o cuando nos alimentamos de Dios, dice que después de eso, Elías caminó 40 noches y 40 días sin comer, derechitos, ¿verdad? ¿Cómo no se llenó él o su... ¿Qué clase de comida fue la que le Sí, dio, verdad? sí, exactamente. Entonces, si nosotros lo miramos de otro punto de vista, bueno, lo miramos del punto de vista espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros estamos comiendo y bebiendo de la palabra del Señor, eso es lo que, como consecuencia, eso es lo que nos da fortaleza para seguir adelante, ¿verdad? Guriza. Ok, hermanos, ya estamos terminando. Vamos a leer el versículo A de la segunda parte. No podemos dejar de leer esa parte, pues es la más importante. ¿Verdad? Jesús se hizo presente. Exactamente. No, hombre, y traía un buen comentario aquí para eso.
A ver, hermano. Déjalo, hermano, Sí. porque que nos pasemos unos 2 o 3 minutos, no, Sí. no, yo creo que para los hermanos que estén interesados en el estudio de la palabra, no les vamos a Amén. No se van a quitar enojar. tanto. No se van a enojar. No, y Sí. queremos ser puntuales, por supuesto. ¿Va? Pero vamos a... ¿Quiere que lo lea? Sí, a primero? ver, hermano. Amén. En el inciso A, ¿verdad? De la Por favor. segunda Sí, parte, por dice, favor. Jesús se hizo presente en los versículos 14 y 15. Dice, entre tanto que los discípulos sufrían la vergüenza de su fracaso y aquel padre de familia se sentía morir de impotencia y desconsuelo en su dolor y decepción junto a su hijo, los escribas disfrutaban del escarnio hacia los discípulos y el público disfrutaba del espectáculo. En ese momento llegó el Señor Jesús de repente. El estado de ánimo de aquel festín se cargó de tensión para los enemigos del Señor y se activó la fe de aquel padre que por un momento había pensado que sus esperanzas se habían terminado. Qué hermoso tener un Señor y Maestro que llega justo en el momento en el que más lo necesitamos. Y esto no fue ninguna coincidencia o casualidad, sino que el Señor lo sabía muy bien. Como siempre, ¿verdad? Llegando a tiempo. Es por eso que les digo, hermano, yo pienso que el Señor tenía preparado ese momento para eso, para glorificar al Padre. Bueno, creo que siempre el Señor nos enseña varias cosas en una sola. ¿Va? Sí, claro. Él es el que aplica el dicho aquel que con una piedra mata 2 pájaros. ¿Va? Le llamó la atención a sus discípulos y la gloria de él se hizo presente, una gloria que traía reflejada desde que venía de la transfiguración. ¿Se imaginan ustedes como cuando bajó Moisés con los mandamientos del Señor? ¿Va? El pueblo no podía ver, y yo creo que esa es la expectación que causa en toda la gente que estaba ahí, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa? Él es el Señor. No cabe duda que su rostro reflejaba, todavía irradiaba de lo que había sucedido poco tiempo atrás, ¿verdad? Y Él llega a tiempo, en el momento que más lo necesitamos. Y eso es lo más hermoso, hermano. Yo creo que yo voy cerrando con mi comentario porque el tiempo se acaba. Y yo creo que cuando nosotros, hermanos, fallemos, tenga por seguro que Cristo no le va a fallar. Amén. Así es. Así como no le falló a Daniel Sí. en el foso de los leones y así como no le falló A los amigos de Daniel. a los amigos de Daniel, ¿verdad? Que Sí, era es. Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego. Amén. Cuando los echaron Al horno. al horno de fuego, ¿verdad? Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a concluir. Esperemos que haya sido de agrado y de edificación, sobre todo, ¿verdad? La lección esta, por supuesto, no está terminada todavía. Esta es nada más la Introducción. introducción, casi a la mitad, ¿verdad? Vamos de la lección. Hay más todavía. Hay mucho que hablar. Sí, hay mucho de qué hablar y sobre todo, ¿verdad? Que estamos conociendo las herramientas, nos estamos preparando y eso pues nos va a ayudar en un futuro, ¿verdad? ¿Algo para despedirse, hermano? No, solamente darle las gracias por estar con nosotros, por tener ese deseo que Dios ha puesto en sus corazones de aprender de su palabra, ¿verdad? Así es. De hacer lo que necesitamos para poder estar preparados para todas estas cosas que nos decía el hermano Arnulfo, ¿verdad? De qué estamos haciendo, nos estamos preparando. Esta es una de las formas, esta es una de las armas que necesitamos para poder contrarrestar los ataques del enemigo y darle las gracias a todos, ¿verdad? Porque Dios ha puesto eso en nuestros corazones y que podamos seguir creciendo y que no suceda lo que dice Oseas, ¿verdad? De que el pueblo de Dios perece por causa de falta de conocimiento y que ese no sea el caso con nosotros. Así Amén. así es. Bueno, entonces nos despedimos de hacemos una oración para... Amén. para Sí, despedirnos, claro. hermano. Claro que sí. Quiero darle las gracias a nuestro hermano, Samuel Herrera por ayudarnos ahí con los controles. Ya se está haciendo profesional, se está especializando en esa área. A nuestro hermano Pastor también por su tiempo, por su trabajo, que siempre dando todo, ¿verdad?
por llevar a cabo llevar la palabra de Dios más bien a esos que están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Y a los que nos acompañan, a mi esposa y a nuestro hermano Miguel. Amén. Y agradecerles también a los hermanos que están en el exterior, México, Guatemala, en cualquier lugar donde nos escuchen o donde nos vean. Especialmente aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo a mi familia espiritual, que los amamos con todo nuestro corazón allá Amén. en Guatemala, allá en Vista de los Volcanes. Amén. Bendiciones, Wilmer Amén. y Amy. Un abrazo para todos. Amén. Nos despedimos con una oración, hermanos, entonces. Amén. Amén. Queremos, antes de orar, hermanos, recordarles que mañana tenemos nuestro servicio, el día domingo a las 8 de la mañana. Les esperamos, vénganse. Sigamos, hermanos, sigamos creciendo en la palabra, en el conocimiento. Gracias al Señor. Es de bendición. Les Amén. esperamos mañana, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, agradecidos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de estar aquí una vez más con nuestro corazón dispuesto, Señor, a querer seguir, Señor, en esa búsqueda, Señor, de ese conocimiento, Señor, Señor. que proviene de lo alto, Padre Celestial, que Amén. proviene de ti, Señor. Te agradecemos, Padre bendito, por las herramientas que nos has puesto, Señor, para poder luchar contra todas esas acechanzas del enemigo, Señor. Así es, Padre. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque tenemos tu palabra, Señor, Sí, porque Señor. en ella, Señor, encontramos, Señor, no solo tus promesas, Señor, sino que también las advertencias que tú nos das, Señor, para que podamos estar preparados, Señor. Que pongas en nuestros corazones, Señor, esa intencionalidad, Señor, de buscarte cada día más mediante la oración, Señor. Así es. Sabemos lo vital que es para nuestra vida, Señor, como el agua, Señor, como el alimento, Señor, material. Así es, Señor, la oración en las vidas de todos nosotros, Señor. Sí, Te Señor. rogamos, Padre bendito, que pongas, Señor, eso en nosotros, ese deseo, Señor, de prepararnos cada día más. Así es, De Padre. poder, Señor, abrir nuestros entendimientos, Señor, nuestros sentidos espirituales, Señor, de poder, Señor, estar atentos, Señor, a cualquier intención, Señor, del enemigo, Señor, de poder atacarnos, Señor. Gracias, Señor, te damos por la vida de todos mis hermanos, Sí, Señor. por los que estuvieron conectados, Señor. Amén. Bendice Así sus es, Padre. vidas, Amén. Señor. Ayúdales, Padre Celestial, Señor, Señor, donde a quiera poder, que se Señor, ellos encuentren, también Padre, prepararse así es. de alguna forma, Señor, Así es, contra Padre. todo ataque del enemigo, Señor. Amén. Confiamos en ti, Señor, ponemos nuestra Señor. esperanza, nuestra confianza, nuestras convicciones, Señor, todo Sí, te lo Padre. ponemos, Señor, a control tuyo, Señor, Sí, porque Señor. tú, Señor, eres quien cuida de nosotros, Padre Celestial. Sí, Señor. Te agradecemos, Padre bendito, te pedimos todo en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Un abrazo. Dios Bendiciones. les bendiga.